¿Qué es el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Conocer todos sus aspectos y aplicarlos en tu día a día hará que seas mejor persona y podrás cambiar tu presente hacia un futuro prometedor. El crecimiento espiritual se ha convertido en cierta medida en un tema tabú para muchas personas, porque lo asocian con la iglesia, sus leyes y también con Dios. En un mundo donde el estrés, la ansiedad y las obligaciones forman parte de la vida cotidiana de todas las personas, hace que este tema sea irrelevante, porque ¿cómo va a existir algo divino si lo único que hay son penas y dolor? Lo curioso de todo es que esta forma de pensar condiciona la vida de cualquier persona, porque simplemente limita los pensamientos, el horizonte y todo aquello que puedes llegar a alcanzar. Y es que este pensamiento tan limitante lo único que fomenta es agravar la situación negativa hasta el punto de que la propia persona cree fehacientemente de que sus experiencias son la prueba más evidente que el destino no se puede cambiar, sino que simplemente se debe aceptar. Además, no tener presente el crecimiento espiritual en la vida hace que irremediablemente limites tus capacidades como persona. Y según la edad que tengas, puede hacer que el camino hacia ese cambio se complique un poquito más, por la simple razón de que todo aquello que crees es lo real. La mejor forma para encarrilar correctamente la vida desde el principio es aplicar el crecimiento espiritual a los niños, pues al fin y al cabo su mente está despierta a nuevas experiencias. ¿Pero qué es exactamente el crecimiento espiritual? ¿Una forma de vida? ¿Hacer caso a las leyes que impone la iglesia? ¿Estar conectado con Dios? Seguramente tengas estas preguntas rondando tu cabeza, entre otras, e intentaremos darle solución a todas estas cuestiones. Definición del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se asocia generalmente con la capacidad de conectar con el Creador, Dios, desde el espíritu, porque has conseguido convertirte en una persona altamente evolucionada, o dicho de otra forma, clarividente. También se asocia a personas que tienen capacidades de curar a otras personas, de ser medium, aquellas que leen las manos y echan las cartas, además de la iglesia. En resumidas cuentas, el crecimiento espiritual se asocia básicamente en todo aquello que tenga que ver con el mundo místico y misterioso. Sin embargo, el crecimiento espiritual es otra cosa totalmente diferente. Sí es cierto que puede tener cierta relación con lo anteriormente explicado, pero la base, su esencia, es una cosa totalmente distinta. El crecimiento espiritual es la capacidad de saber que hay algo más de lo que ves, de sentir la energía que nos rodea a todos, de ser más tolerantes, humildes y actuar en situaciones cuando sea realmente necesario. Sin embargo, es posible que pienses que tienes todas estas cualidades. Si es así, enhorabuena. Pero también es probable que necesites respuestas y te las queremos dar. En realidad el crecimiento espiritual y personal tienen lazos muy unidos, se dan de la mano perfectamente porque entran en el escenario de la madurez que se va adquiriendo a lo largo de la vida. Digamos que el crecimiento y la madurez espiritual llega a ser lo mismo al igual que la personal. Pero ¿cuál es el verdadero foco del asunto? ¿Por qué el crecimiento interior espiritual tiene mucho que ver con el personal? La explicación es muy sencilla. Tu espíritu es tu verdadero yo, donde reside tus sentimientos y emociones más puras, el maestro que llevas dentro de ti y que la mayoría de veces no quieres escuchar. Tu persona tiene varias personalidades adquiridas a lo largo de tu vida por las experiencias que hayas tenido y que a posteriori se convierte en el ego. El ego es lo que te impide poder ver más allá de lo que ves, de poder profundizar en tu interior y hallar por ti mismo las respuestas. El que no te permite ver desde los ojos de tu alma, sino de aquello que él se siente bien. Tener la capacidad de controlar el ego o de eliminarlo para siempre es cuando tu crecimiento espiritual y personal estarán en pleno apogeo y te ayudarán a ir hacia el camino de la excelencia, de la libertad y de tu propia divinidad. ¿Cómo desarrollar el crecimiento espiritual? Para desarrollar tu crecimiento espiritual, del alma y personal, puedes hacer varias cosas que son interesantes.
Sin embargo, para que eso ocurra, necesitas aprender una cosa que es literalmente lo más importante de todo: desaprender todo lo que has aprendido hasta ahora. En efecto, debes desaprender todo lo que has aprendido hasta ahora. Tienes que hacer un cambio de chip y abrir tu mente, nutrirte de nueva información, analizarla, valorarla y adquirirla para ti. Si no consigues aceptar tus errores, virtudes y la vida que has tenido hasta ahora, no podrás obtener el crecimiento espiritual y personal que te mereces. Dinámicas del crecimiento espiritual. Una vez que consideras que has aprendido a desaprender, hay algunas dinámicas interesantes que te pueden ayudar para que alcances finalmente tu crecimiento espiritual. Te las vamos a detallar para que las pongas en práctica. Películas de crecimiento espiritual. Hay una infinidad de películas de crecimiento espiritual que te pueden ayudar a guiarte al camino correcto. Una de las películas que más te recomendamos es la película llamada El atardecer de la vida. Mírala y sabrás por qué. Además, en internet hay muchos videos de crecimiento espiritual que te pueden ayudar también. Libros de crecimiento espiritual. Leer libros de crecimiento personal es una de las mejores formas que hay para aprender. Te conectas directamente contigo mismo y el mensaje que estás recibiendo lo puedes entender mejor. Si quieres una recomendación, lee un libro que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Es uno de los libros espirituales con mayor información cualificada y que guía a las personas a un estado de conciencia superior, donde todo lo que tenga a su alrededor lo verá diferente. Frases de crecimiento espiritual. Las frases de crecimiento espiritual y personal, al fin y al cabo, no dejan de ser reflexiones de crecimiento espiritual resumidas. Sin embargo, esto hace que tenga tanto impacto en las personas. Una de las frases espirituales más célebres sería, por ejemplo, esta: hay dos formas de vivir la vida. Una es pensando que nada es posible. La otra es pensando que todo es posible. Esta frase la dijo Albert Einstein. Como hemos dicho en muchas otras ocasiones en este canal, la importancia de meditar. Meditar es una de las mejores formas para conectar con tu yo verdadero. Te pones directamente en contacto con él mediante la concentración y vaciando la mente. Te aseguramos que esto puede cambiar el rumbo de tu vida. Te recomendamos además que realices artes como el yoga y el tai chi, ya que te ayudarán precisamente a meditar y concentrarte mejor. Aprende a acceder a tu mundo espiritual y regresa a la fuente. Tu mundo espiritual es tan importante como tu cuerpo o tu mente. Por eso debes cuidarlos a todos por igual y desarrollarte como ser humano en todos los sentidos. Estamos acostumbrados a ejercitar nuestro cuerpo y nuestra mente, a utilizar los 5 sentidos. Sin embargo, hay algo más: una espiritualidad que es necesaria vivir y sentir. La meditación como puerta al mundo espiritual. Como te decía anteriormente, uno de los instrumentos más utilizados para acceder al mundo espiritual es la meditación. Meditar te puede ayudar a dejar de lado el estrés, relajarte, conocerte y entrar en contacto con tu espíritu. Es importante que busques un lugar tranquilo, que te sientes en una posición cómoda, con los ojos cerrados, y que respires de forma natural, sintiendo cómo el aire pasa por tu cuerpo al salir y al entrar. A medida que realices las prácticas de meditación cada día, podrás ir conectando cada vez más con tu mundo interior y lograr un desarrollo espiritual mayor. Aprende las lecciones de la vida. En el día a día te sucederán muchas cosas, sentirás muchas sensaciones y sentimientos. Para acceder a tu mundo espiritual, es preciso que aprendas de las circunstancias que vivas, que sepas extraer una lección positiva de acontecimientos buenos o malos. Acontecimientos o personas desagradables aparecen por un motivo en tu vida en un momento determinado. Descubre cuál es ese motivo y aprende. Deja fluir, admira la sabiduría de la vida e irás conectando con tu mundo espiritual. Escucha a tus sueños y a tus pensamientos. El mundo espiritual está más allá de los 5 sentidos, por lo que es preciso que dejes volar tus sueños y tus pensamientos para ver lo que te muestran y captar el mensaje que te transmiten.
Si te despiertas y recuerda tu sueño, apúntalo y reflexiona sobre él. Y si te asalta un pensamiento o una sensación, descubre cuál puede ser su origen. Escribe sobre lo que sientes. Otra forma de contactar con tu espiritualidad es escribir un diario con las sensaciones, sentimientos y emociones que surgen en tu interior. Aprende a expresarlas por escrito y poco a poco tus palabras te irán dando respuestas a tus dudas espirituales. Escribir, además de conectarte con tu interior, tiene un efecto sanador y de liberación. Deja fluir la escritura que exprese lo que tengas que decir, no te censures. Transforma tu forma de ver la vida. El mundo en el que vivimos valora lo material, tener una cosa más grande, un coche mejor, olvidando por completo el lado espiritual de todo ser humano. Si deseas conectar con tu mundo espiritual, es preciso que seas coherente y que no te aferres a ese materialismo, que lo dejes de lado y te centres en tu interior. Disfruta de la soledad. No huyas de la soledad, deja que te acaricie. Aprovecha sus momentos para conocerte y apreciarte, para fortalecer tu autoestima y tu confianza. El silencio de la soledad te permitirá conectar con tu mundo interior, conocerte cada vez mejor y convertirte en una persona espiritual. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te habla Alejandro Páez, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.